Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! En la captura de pantalla número 1 voy a explicar la actividad 3 nomás, ¿no? Porque he explicado eso, lo demás es fácil, ¿no es cierto? De la captura de pantalla número 2 voy a explicar solamente la actividad 1 nomás, ¿no? Porque lo demás es similar, ¿no es cierto? Empezamos. Actividad número 1 dice, ¿no? Recorto de la página 201 dice. La página 201 es esta, ¿no? Las moneditas, los billetes para que recorten. Si lo tienen para recortar, o sea, imprimiendo, ¿no es cierto? Tienen que dibujar. Dice, recorto de la página 201 las monedas y los billetes que necesito para formar las siguientes cantidades. Antes de pegarlas, las ordeno adecuadamente para que me alcancen las monedas y billetes. Nos dice que formemos con estos recortes o dibujando $4 con 58 centavos y $3 con 79 centavos. Pero antes de dibujar, ¿no es cierto? Voy a hacer la siguiente explicación. Este numerito, hagámosle grande para entender ya. Vamos a ponerle con negros, $4 con 58 centavos. El día de hoy quiero hacer la explicación acerca de la coma, ¿no? Pongámosle con rojo, ¿no? Para que se entienda. Pongámosle con rojito para que entendamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta coma? Bueno, en matemáticas se ha empleado esta coma para indicar, separemos con unos puntitos para indicarles más o menos. Bueno, tenemos aquí $4 con 58 centavos. Tenemos una coma. Vamos a hacer la explicación de qué significa la coma, ¿no? Vamos a hacer una línea, ¿no es cierto?, para que divida bien bonito los números que están a la derecha de la coma, derecha, y los numeritos que están a la izquierda de la coma, ¿no es cierto? Los números que van a la derecha de la coma, a este lado, ¿no es cierto?, indican cantidades menos que un entero. Y los números que van de la coma hacia la izquierda indican cantidades que están enteras, ¿no? Para entender un poquito más de esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Habíamos hablado la semana anterior, ¿de qué hablamos la semana anterior? Habíamos hablado de naranjas. No creo, ¿no es cierto? Hablamos de dólar. ¿Qué era el dólar? Hagamos el concepto, recordemos, ayudémonos con las preguntas. ¿Qué es? El dólar es la moneda del Ecuador. ¿Cómo es? Rectangular, verdecita con negro, ¿no es cierto? Es bonita, liviana, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve? Para comprar, ¿no es cierto? Eso era el dólar. Vamos a hacer con dólar, ¿no? Pero hagamos también con naranjas para ver si entendemos mucho mejor, ¿ya? Entonces, de la coma hacia el lado izquierdo van las cantidades enteras, es decir, esta naranja está entera, está entero, ¿no es cierto? Está entero, ¿no? De la coma para acá van cantidades enteras. Aquí tengo 3 naranjas enteras. No le hemos pedaciado, ¿no? En cambio, aquí de la coma para la derecha, ¿no es cierto? O sea, de la coma hacia la derecha, van los números que indican cantidades menos que un entero, o sea, que menos que una naranja entera. O sea, que estarían aquí los pedacitos nomás, ¿no? Pero, repitan entonces, ¿no? De la coma hacia la izquierda se escriben números o cantidades enteras. De la coma hacia la derecha se escriben cantidades menos que un entero, ¿no? Esto quiere decir, les repito, aquí van las naranjas enteras y aquí irían los pedacitos, ¿no es cierto? Iría este pedacito o estos pedacitos de naranja, no le pedaciaron, ¿no? Eso quiere decir que en este lado nunca pueden llegar a ser enteros. ¿Sí me entiende? Aquí solo se representa cantidades menos que una naranja entera. Para entender mejor. Por más que haya números 9, digamos, 9, ya, por más o menos ya, por indicarles, ¿ya? Por más que haya muchos números y sigan los números, nunca podrán llegar a ser una naranja entera. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que al lado derecho de la coma van cantidades menos que un entero, o sea que menos que una naranja. Nunca van a llegar a ser una naranja entera. Bueno,
Hicimos con la naranja, ahora hagamos con el dólar, ¿no es cierto? ¿Está entero? Sí está entero, o está cortado. No está cortado, está entero. Aquí irían los billetes enteros, ¿no es cierto? Para entender, aquí irían los billetes enteros. De la coma hacia la izquierda irían los billetes enteros, ¿no es cierto? De la coma para acá irían los billetes enteros. Y de la coma hacia la derecha irían cantidades menos que $1. Es decir, tendríamos acá las monedas de 50 centavos, tendríamos las monedas de 25 centavos, tendríamos también las de 10 centavos, irían hasta ahora, ¿no? También las de 1 centavo, ¿no es cierto? Ya que estas representan cantidades menos que $1, ¿no es cierto? Comprendido, entonces. De la coma hacia la izquierda se encuentran los enteros, ¿no es cierto? Están enteritos los billetes. Y de la coma hacia la derecha irían cantidades menos que $1. A ver, quiero hacerles una preguntita. Quitemos estos moneditas. Bueno, miren, ¿será posible haber en dólares ponerle después de la coma 2 monedas de 50 centavos? ¿Sí será posible poner después de la coma 2 monedas de 50 centavos? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene la respuesta? Pues obviamente que no, porque habíamos dicho que de la coma hacia la derecha van cantidades menos que $1. Aquí tenemos $1. Entonces, este que ya es $1 tiene que pasar para acá. Pero esos 50 centavos podemos reemplazarle por un billete de $1, ¿no es cierto? Bueno, hecho esta explicación, ahora sí, vamos a graficar lo que nos pide la actividad 3, ¿no? Bueno, voy a graficar la cantidad de $4 con 58 centavos, $3 con 79 centavos, ¿no? Pero usted tiene que hacerlo utilizando solamente los billetes y monedas que le da en el dibujo, ¿no es cierto? Si tiene para imprimir, sería bueno, ¿no? Pero si no tiene para imprimir, vamos a dibujar. A ver, dibujemos $4 con 58. Vamos a hacer un ejemplo nomás, ¿no? Hagamos de dos billetes así, ¿no? Más o menos sería así $1, ¿no es cierto? $1, viene la imagen. $1, ¿no es cierto? Tendríamos $2. Tenemos el 1, el 1, el 1. Aquí nos llega la imagen. ¿Qué tendríamos? $4 y 58 centavos. Haríamos una monedita de 50, una monedita de 5 centavos, ¿no es cierto? Tendríamos 50, 55, con monedas de 1 centavo, ¿no es cierto? 50, 55, 56, 57, 58. Yo he acabado de dibujar con billetes y monedas. He formado la cantidad de $4 con 58 centavos. Esto es un ejemplo, no tiene que hacer lo mismo que yo, porque tiene que usted hacer con la cantidad que tiene aquí, con los billetes y monedas que le da aquí nada más, ¿no? Pero yo hago un ejemplo cómo podría dibujar, ¿no? Tenemos aquí $3 con 79 centavos, entonces ¿cómo sería? Ahí tendríamos $1, tendríamos $1, 2, $3, ¿no? Número 1. 79 centavos. Haríamos una moneda de 50, ¿no es cierto? Una moneda de 25 centavos sería 75, 76, 77, 78, 79. Yo he representado dibujando esas cantidades, pero obviamente usted tendrá que ingeniárselas para solo con las monedas y billetes que tenemos en la imagen poder pegarlas y formar 4.58 acá y 3.79 acá, ¿no? Listo. Harán con estas monedas, ¿no? Con las que tenemos aquí, tienen que dibujar. Es decir, que ustedes solo van a tener la oportunidad de hacer un billete nada más. 3 monedas de $1 pueden hacerlo. Y así con los demás, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejemplos de cómo escribiríamos las cantidades, ¿no?
Aquí tendríamos 2 dólares enteras, ¿no es cierto? 2 dólares enteros, ¿no es cierto? Que están enteros, diríamos, ¿no? Y después de la coma irían los centavitos. Pues sería 2 dólares, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 2 dólares 5 centavos, 2 dólares 6 centavos, 2 dólares 7 centavos, 2 dólares 8 centavos, 2 dólares 9 centavos, 2 dólares 10 centavos, y así, ¿no? Pero máximo puede 11, 12, 13 centavos, máximo podría hasta 99 centavos, porque el dólar solo tiene 100 centavos, ¿no es cierto? ¿Y por qué máximo llega al 99? Porque si es que llegara al 100, ya sería $1. Y no tendría que ir acá, sino que tendría que pasar acá. Entonces, se pasaría a ser $3. Entonces, máximo podríamos llegar hasta 99 centavos, porque de la coma hacia la derecha están cantidades menos que un entero, dijimos, ¿no? Menos que $1. Bueno, pasamos a la captura de pantalla número 2, ¿no? Esto sería ya para practicar para la prueba, ¿no es cierto? Tenemos la actividad número 1. Tenemos aquí una suma. Vamos a primeramente indicarle cómo se llama cada uno de los elementos. Estos numeritos de aquí se llaman conjunto de salida. Estos numeritos de acá se llaman conjunto de llegada. ¿Ya? Bueno, estos numeritos que tenemos aquí en el conjunto de salida, vamos a sumarlas por este número que se llama patrón. Patrón numérico se llama, ¿no? Patrón numérico se llama. Sumamos y tenemos que encontrar la respuesta, es decir, ponemos 2 a la cabecita, sumamos más 3, ponemos en el dedito, decimos 2 más 3, seguimos contando 2, 3, 4, 5, entonces encontramos la respuesta es 5, ¿no? 4 más 3, ¿cuánto nos da? 4 va a la cabeza, 3 ponemos en los deditos y seguimos contando 4, 5, 6, 7. Unimos con la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? 7 más 3 nos toca ahorita, ¿no? 7 a la cabeza, más 3 en los deditos, 7, 8, 9, 10. Así lo unimos con la respuesta, 10, ¿no? 12 más 3, este 12 ponemos a la cabeza, 12 va en la cabeza, más 3 ponemos en los deditos. No se olviden que en la suma el número grande va a la cabeza y el número pequeño va a los dedos, ¿no? 12 va a la cabeza y sumamos 3. 12, 13, 14, 15. 12 ha sido con 15. Y 15, más 3, 15 va a la cabeza, más 3 en los deditos. Y decimos 15, 16, 17, 18. Aquí sería 18, perdón. ¿Ya? Usted va a realizar eso con cada una de las actividades. En la actividad 2 tenemos el patrón más 4, ¿no es cierto? Más 10 y más 8, ¿no? En la actividad 2 tenemos en cambio resta. Si no pueden mentalmente tendrán que hacer aparte, como ya se les enseñó, ¿no es cierto? En el video de restas. Si no se acuerdan las restas, váyanse al video de restas, ¿no? En la actividad 2 tenemos patrón resta, ¿no? Menos 10, menos 5 y menos 6. En la actividad 3 no tenemos patrón, tenemos que descubrir cuál será el patrón. ¿Será más o será menos? ¿Será suma o será resta? 8 para llegar a ser 11, ¿qué pasaría? ¿Sumaría o restaría? Y tiene que descubrir el número, ¿no es cierto? Que sería del patrón, ¿no? 20 para llegar a 30, ¿sumarían o restarían? Y tiene que poner el número que tiene que ser en el patrón, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos, y hacer las tareas, ¿no? Suerte. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.